Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo foro digital del periódico La República. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar con todos ustedes sobre un tema de actualidad que mucho hemos escuchado y quizás poco hemos entendido. Y bueno, vamos a hablar de Internet de las Cosas y su impacto en Costa Rica. Y me acompañan hoy a este foro, por orden de presentación, Elizabeth Arroyave Rojas. Ella es graduada en Economía con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Actualmente ostenta el puesto de CFO en Narweb, una agencia costarricense de desarrollo y comunicación digital. Cuenta con más de 24 años de experiencia en servicios de producción digital y tecnología. Cuenta con certificaciones en planificación estratégica e innovación y ha trabajado en las áreas de marketing digital, planificación estratégica durante más de 16 años. Su experiencia le ha llevado a trabajar de la mano con empresas nacionales e internacionales, así como con instituciones gubernamentales en proyectos que van desde la conceptualización de la estrategia, la implementación y la medición de resultados hasta la toma de decisiones ejecutivas. En el área de IoT es la fundadora de StockSafe, una plataforma de solución de agricultura, de tecnología para la agricultura que busca una democratización en el acceso a la tecnología para todos los agricultores. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías ha buscado la colaboración interinstitucional para lograr este objetivo y así garantizar conectividad y promover desarrollo de nuevas tecnologías. Es una entusiasta promotora de la participación de las mujeres en las áreas de tecnología y sus intereses van de la fotografía hasta la tecnología. También nos acompaña Adolfo Cruz Ludmer. Adolfo es un empresario de la industria de tecnología de exportación y un profesional altamente experimentado en proyectos internacionales de tecnología, mejoras de procesos y desarrollo de negocios, con un historial de más de 1000 proyectos de software exitosamente ejecutados en Estados Unidos, Canadá, Europa y Costa Rica, con más de 20 años de experiencia en el campo. Actualmente es el fundador y CEO de Proximity, una empresa de desarrollo de software con más de 100 ingenieros y operaciones en Costa Rica, Lima, Perú, enfocada 100% al mercado norteamericano. También es cofundador y CEO de NextCure, una empresa dedicada al desarrollo de productos y servicios en el mundo de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, Big Data y redes de 5G. Además, es inversionista en una empresa en el campo de la automatización inteligente de procesos basado en inteligencia artificial, ubicada en Boston, Massachusetts. A nivel gremial, es miembro activo de Camtic, donde Adolfo funge como directivo de su junta directiva desde el año 2019. Y también nos acompaña Elías Porras Umaña, un ingeniero en telecomunicaciones con una vastísima experiencia, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, con más de 40 años de experiencia, consultor internacional, experto de SEABAT en nuevas tecnologías y transformación digital, y en el pasado cercano fue también miembro de Contelca, un organismo regional centroamericano en donde se desempeñó activamente. El día de hoy vamos a tener una presentación a cargo de don Adolfo, que nos hará el favor de introducir el tema. Posteriormente hará una presentación don Elías y continuaremos con doña Elizabeth. Adelante, don Adolfo, para proponernos el tema. De acuerdo. Vamos a ver. Muy bien. Básicamente, bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Juan Manuel, y buenas tardes a los compañeros panelistas y al público que nos sigue el día de hoy por medio de este live. Y muchísimas gracias a la República por la invitación a participar en este panel y por la oportunidad de hablar de un tema que realmente me apasiona. Para iniciar, pues quisiera arrancar con una breve introducción al tema del Internet de las Cosas, de manera que preparé una presentación bastante breve que creo que nos va a permitir dar contexto a la conversación para que después, junto con Elizabeth y junto con don Elías, podamos profundizar más alrededor del tema. En términos simples, empecemos por una definición de qué es el Internet de las Cosas, ¿verdad? Y básicamente podemos decir que es un término que hace referencia a la conexión
de prácticamente cualquier cosa a la Internet, sea esto objetos, dispositivos, máquinas, sensores, etcétera. Y la característica principal radica justamente en la capacidad de recibir y transmitir datos a través de redes, principalmente redes inalámbricas, sin que tenga que existir intervención humana, es decir, de una manera relativamente autónoma y controlable además. Este es un concepto que, si bien hemos estado oyendo en los últimos años con mayor frecuencia, en realidad no es algo tan nuevo. Esto es algo que arrancó allá por los años 70, pero no es ahora hasta que tenemos una capacidad mucho mayor en términos de redes inalámbricas móviles, principalmente redes para teléfonos, que ha hecho que el IoT se despegue de una manera, digamos, acelerada. No podemos hablar de IoT en esta coyuntura actual, en nuestra época, sin también hablar de las redes de quinta generación. Y en esto es muy importante entender que las redes 5G van a hacer un cambio de paradigma que realmente va a cambiar el mundo a como lo conocemos hoy. El desarrollo masivo de redes de comunicación inalámbricas va a permitir el desarrollo y la expansión de una red de sensores, de miles de millones de dispositivos inteligentes que van a conectar cosas, máquinas, personas, sistemas y otras aplicaciones para justamente recopilar y compartir datos, ¿verdad? Con ciertas características. El gráfico explica muchas de ellas, pero yo quisiera centrarme en tres de ellas que son particularmente importantes para el tema de Internet de las Cosas. En primer lugar, el tema de la latencia ultra baja, ¿verdad? Y entendiendo que la latencia es el tiempo que tarda en una acción, ¿verdad? En Internet, en ir y obtener una respuesta. Además, va a tener una capacidad altísima en términos de la velocidad de trasiego de datos. Se habla de velocidades de hasta 20 GHz en su pico más alto y velocidades promedio de 1 gigabyte, por segundo. Entonces, esto estamos hablando de velocidades que van entre los 20 y las 50 veces más rápido que las actuales redes 4 o 4.5G. Y además, la otra característica que es muy importante para el tema de Internet de las Cosas es la capacidad de dar conectividad con altísima densidad. Esto es, podemos hablar de que las redes de quinta generación pueden tener hasta 1 millón de conexiones o nodos por kilómetro cuadrado. Entonces, es un cambio radical, como decía, ¿verdad? Y esto viene simplemente a exponenciar todas las tecnologías que, como el Internet de las Cosas, van a poder hacer uso de esta supercarretera que nos va a permitir hacer cosas que hasta la fecha no han sido posibles de manera, digamos, ampliada. Entonces, como decía, esto es realmente un cambio de paradigma y tal vez la principal diferencia que tal vez hoy no conceptualizamos en toda su dimensión es que al día de hoy el hecho de consumir servicios a través de la Internet es un acto racional. Ustedes o yo consumimos Internet ya sea conectándonos a través de una computadora, a través de un dispositivo móvil o alguna máquina que tenga conectividad, y eso va a cambiar. Nosotros vamos a vivir inmersos en un mundo hiperconectado. Las estimaciones varían, pero los expertos hablan de que para el año 2030, esos son tan solo 9 años a partir de hoy, cada persona estará interactuando diariamente con alrededor de 1000 dispositivos de IoT en su ambiente cotidiano. Llámese a nivel de su hogar, a nivel de su automóvil o medio de transporte, a nivel de su lugar de trabajo, a nivel de su vida social, escuelas, colegios, etc. Este cambio de paradigma, quise ponerle algunos números para que nos den una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Y pues en esta lámina creo que se resume bastante bien. Estamos hablando de que para el año 2025 las estimaciones hablan de un total de 64 billones de dispositivos conectados a la Internet o conectados a la red. Estamos hablando de que eso representa básicamente 8 veces la población mundial, ¿verdad? En tan solo 4 años,
con un valor económico estimado en uno de sus extremos hasta en 11 trillones de dólares, ¿verdad? Ese es el valor económico que esta industria va a generar en los próximos 5 años, y donde a manera de ejemplo de cómo esto ha ido creciendo, tan solo el año pasado, aún en medio de la pandemia, el sector de automatización de edificios, o lo que se denominan smart buildings, creció un 42% a nivel global. Estamos hablando de 127 dispositivos por segundo que se conectan a la Internet. Esto tal vez parece poco, pero si lo llevamos en términos anuales, estamos hablando de cerca de 4 billones de dispositivos por año nuevos que se conectan a la Internet. Y interesantemente, el tema o el uso mayoritario que se le está dando a este tipo de tecnologías tiene un enfoque hacia la reducción de costos. Y esto quiere decir que la tecnología se está utilizando para hacer los procesos más eficientes, para reducir costos, para reemplazar costos que tienen que ver con labor humana, y automatizarla de manera tal que el proyecto en sí de inversión de Internet de las Cosas normalmente se paga varias veces en un corto plazo. ¿Qué nos genera todo esto? Bueno, nos generará cantidades exorbitantes de datos y más datos. Un estudio de IDC habla de que para el año 2025, solamente la data generada por dispositivos de Internet de las Cosas estaría produciendo 90 zettabytes en total. Esto va a representar un 51% de toda la data generada en ese año. En el slide viene, ¿verdad? Es una cifra a la cual no estamos acostumbrados, ¿verdad? Esto es un 1 con 21 ceros a la derecha, o un sextillón de bytes, o lo que es equivalente a un trillón de gigabytes, ¿verdad? Y en este caso, al tener estas cantidades de datos, los dos principales retos tecnológicos que nos va a exponer el tema del crecimiento exponencial de Internet de las Cosas es justamente la cantidad de datos generados y aspectos relacionados con la seguridad que todos esos dispositivos van a tener que tener para que no sean fácilmente hackeables y la información no se exponga de manera indebida. Adicionalmente a esto, ¿verdad? Lo importante de entender es cómo este ecosistema tecnológico que estamos ya en medio del cambio va a funcionar, ¿verdad? Entonces nos podemos imaginar al 5G como esa autopista de altísima velocidad, de altísima confiabilidad y altísima escalabilidad, que nos va a servir como plataforma para exponenciar otras tecnologías como IoT. IoT como la tecnología que impactará nuestras vidas profesionales y personales, permitiendo monitorear, recolectar, transmitir cantidades exorbitantes de datos que habilitarán a otras tecnologías para utilizarlas. Y estas tecnologías, estaríamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del Big Data, que a su vez permitirán temas como automatización de procesos, acciones para generar análisis predictivo, análisis prescriptivo, entre algunas otras, y el uso de tecnologías como, por ejemplo, blockchain para esquemas de trazabilidad y seguridad serán cada vez más comunes, así como el aprovechamiento de todas esas características para el uso de realidad aumentada y realidad virtual. Esos son el set de tecnologías que se visualizan como las tecnologías que van a tener más impacto. A nivel de cadena de valor, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo las diferentes áreas de un proceso de Internet de las Cosas se integran. Entonces, en primera instancia tenemos toda la parte de hardware. Abajo, en la parte de abajo del slide, vienen algunas de las empresas, no es una lista exhaustiva, pero simplemente a manera de ejemplo, algunos de los productores en cada una de las líneas. Entonces, en el tema de hardware tenemos típicamente sensores, tenemos dispositivos, tenemos medidores, tenemos cámaras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el hardware que permite ser instalado en las diferentes áreas donde se quiere que el IoT funcione. En segunda instancia tenemos todo el área de redes, ¿verdad? Y ahí hay un tema importantísimo y en donde hemos tenido una discusión muy fuerte en los últimos meses acá en el país alrededor de las redes 5G y el retraso que como país tenemos. Temas de conectividad y temas de ancho de banda.
En tercer lugar, tiene que ver con todas las plataformas necesarias para que todos esos dispositivos que se van a desplegar puedan ser administrados, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de justamente la gestión de dispositivos, aspectos de seguridad, aspectos de almacenaje de datos, temas de analítica de datos, etcétera, etcétera. En un cuarto punto tendríamos lo que podemos llamar las soluciones, ¿verdad? Y es a partir de todos esos datos se puede generar una serie de soluciones en diferentes verticales o la integración de esa data con otras soluciones de manera tal que se genere valor agregado en términos de productos y servicios para el cliente final, que es el último de los pasos. Entonces, aquí, ¿verdad? Analizando esta cadena de valor y analizando las capacidades que como país tenemos en Costa Rica, yo pensaría que nosotros podemos participar en cualquiera de las etapas, pero tenemos ciertas fortalezas que nos permitirían identificar algunas de ellas. En el tema de hardware, tenemos capacidad a nivel del talento humano que desarrollamos en universidades locales para el diseño y desarrollo de hardware. Es sumamente valioso. Hay multinacionales que nos visitan desde hace muchos años y se establecen en el país para hacer eso, ¿verdad? Entonces, podríamos pasar de brindar mano de obra a esas transnacionales a convertirnos en productores de hardware especializado. Por otro lado, el tema de plataformas, ¿verdad? Y en esto, en el caso nuestro de mi empresa NextCurve, nosotros tenemos una plataforma propietaria que desarrollamos básicamente hace un par de años y que nos permite justamente hacer la administración de todos los dispositivos que desplegamos y hacer la analítica de datos para generar valor. La industria local, en términos de soluciones, sobre todo de software, es una industria robusta, acostumbrada a exportar a mercados altamente competitivos, de manera tal que ahí hay una oportunidad sumamente fuerte y como país pues tenemos que tomar las condiciones necesarias y hacer los ajustes necesarios para poder tener y aprovechar este tipo de oportunidades. ¿Cuáles son justamente esos retos país? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Y tienen que ver algunos específicamente relacionados con temas de Costa Rica, otros son incluso algunos más complejos, ¿verdad? A la fecha, en el tema de Internet de las Cosas no existe una estandarización globalizada, ¿verdad? Y entonces como país tenemos que trabajar con eso. Pero definitivamente aspectos que son críticos y que debemos atender lo antes posible son los relacionados con temas de seguridad y privacidad, temas de infraestructura definitivamente, y volvemos aquí al tema de 5G, la urgencia que como país tenemos de que este tema se resuelva, la capacidad instalada en el país para poder aportar en esa cadena de valor que mostraba antes y sacar el máximo provecho. Y pues un tema que no es necesariamente exclusivo de nuestro país, pero este es un tipo de tecnología que tiene una naturaleza compleja y disruptiva, de manera tal que la adopción normalmente es un proceso que requiere explicación, comunicación y entendimiento de parte de las empresas que van a adoptar estas soluciones, pero plantea básicamente los principales retos país. Ahora, esto desde mi perspectiva tiene que ver con un tema de visión país. Y aquí quiero dejar, ya para terminar, con un slide que a mí me encanta y que está relacionado justamente con este tema de visión. Esta es una frase que José María Castro Madrid dijo en su discurso al Congreso de la República en 1844. Y es una frase que, si uno la lee hoy, está totalmente vigente. Don José María decía: los países que no utilicen a la ciencia y la técnica como guías en sus empresas se quedarán postergados y estarán supeditados al desarrollo de los demás, porque en las sociedades actuales aquellos que utilicen mayor conocimiento y sagacidad serán los que logren ventajas sobre los otros. Yo quisiera que hoy, en el año 2021, tuviéramos líderes con esta visión que don José María Castro Madrid tenía allá por 1844, y hacia eso es donde tenemos que trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Tremendo reto. Ahora le tocará a don Elías Porras darnos su visión también de conocimiento profundo, en el que nos va a exponer exactamente
¿Cómo percibe el desarrollo de Internet de las cosas partiendo de la idea básica del qué es el Internet de las cosas hasta llegar a los desarrollos en el mundo? Adelante, don Elías. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo a Elizabeth, a Adolfo y a todos los que nos siguen en Facebook. Nada más son comprendidos si se ve la presentación, por favor. Todavía no se despliega, pero damos chance. Vamos a ver. Un segundo. Ya está. ¿Listo? ¿Está? Y ahora sí, nada más tienes que ponerla en... Okay. Ahí. Ok, perfecto. Gracias de nuevo por la invitación a la República también. Cuando nos preguntamos de qué es IoT, una definición simple y sencilla, fácil de comprender, era una relación para poder definir qué es IoT. Antes nosotros, los seres humanos, eran los que nos comunicábamos con los dispositivos o con las máquinas. El ser humano hacía la operación para enviar los datos, establecía ciertos comandos. Son las máquinas, esos dispositivos informáticos, esos objetos, esas personas, esos animales que están provistas de un identificador que se van a comunicar con máquinas. O sea, es una comunicación de máquina a máquina, de persona a máquina. Importante, haciendo uso del protocolo de Internet. Por eso es que hablamos de IoT, del Internet de las cosas. 4 pilares de Internet de las cosas: las personas, los procesos, los datos y los objetos. ¿Y qué tipo de conexiones podemos tener? Persona a persona, máquina a persona, máquina a máquina. Esos 4 pilares, mediante esas conexiones, es el mundo de Internet de las cosas. Algunos datos de la fuente de Forrest, podemos decir que para este año se ha establecido o se estima que 35.000 millones de dispositivos van a estar conectados a Internet. En el 2017, el mercado que se alcanzaba un valor de 235.000 millones de dólares. Hoy se establece como proyección 520.000 millones, duplicando esa suma. Y se habla que para el 2025 va a alcanzar hasta 100.000 millones de conexiones con un valor de mercado hasta los 11.000 millones de dólares. Entonces veamos cómo este mercado, esta inversión, esta generación de valor de Internet de las cosas es un elemento que no debemos como país dejar de lado. ¿Qué se necesita para que sea posible el Internet de las cosas? Círculo que vemos ahí, podemos ver un ciclo de los diferentes elementos del ecosistema del Internet de las cosas. Dispositivos, vamos a necesitar software, vamos a necesitar análisis de datos y vamos a necesitar infraestructura. Cada uno de esos elementos que conforman ese ecosistema del Internet de las cosas es todo un mundo, es toda una historia que es fuente de trabajo, que es desarrollo para la economía del país. ¿Cuáles son las motivaciones del negocio para la adopción del Internet de las cosas? Es la optimización de la utilización de bienes físicos y financieros. Necesitamos incrementarle valor a ese montón de dispositivos, a ese montón de equipo que tenemos sin utilizar.
Bueno, entonces implementando soluciones que incrementen esa utilización de activos, como que ¿en qué lo vamos a incrementar? En el mantenimiento preventivo, en el control industrial, en la medición inteligente, en el seguimiento y gestión de activos. El motivo del negocio del Internet de las Cosas es diferenciar productos y servicios, incrementar esa satisfacción del cliente gracias a una mayor conectividad y dispositivos inteligentes. Es darle seguimiento a esas condiciones, por ejemplo, meteorológicas en la pesca, o sea, ir más allá de los elementos, de simplemente vender un servicio o vender un producto. Transformar el compromiso del cliente, pasar productos de una sola vez, de una relación de una sola vez a una relación continua, a una actualización de los servicios. Entonces vemos cómo tenemos un primordial en el establecimiento del IoT, que es el crear valor. Si nosotros vemos cuál es esa cadena de valor del Internet de las Cosas, podemos establecer que se conforma por 4 elementos identificables y un quinto que es transversal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de generación. En ese primer elemento es el hardware, son los equipos, son los dispositivos, son los elementos que vamos a conectar. El otro elemento en esa cadena de valor es la comunicación. Ok, ¿cómo voy a comunicar esos diferentes dispositivos, esos diferentes elementos, ese hardware que está ahí representado? ¿Cuáles son algunos de los fabricantes? Entonces, ¿a través de qué? A través de redes. Y hoy en día, ¿quiénes manejan las redes para interconectar ese hardware, esos dispositivos? Los operadores, los proveedores de servicios de telecomunicaciones. El tercer elemento es la agregación. Bueno, ya hemos conectado dispositivos. Ya tenemos a través de dónde esos dispositivos van a enviar la información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Recordemos que inicialmente lo que tenemos son datos y los datos en sí, por sí solos, no representan nada. Necesitamos analizar esos datos, generar valor a esos datos, tomar esos datos como elementos de análisis y toma de decisión. ¿A través de qué hacemos esa agregación? De software. Y ahí se representan los diferentes proveedores de soluciones para el análisis e interpretación de esos datos. Y por último, tenemos la parte de análisis. Hemos conectado los equipos a través de redes, software que me van a manejar esa información, y ahora viene la parte de analítica. Y ahí es donde aparece. Tuvimos ahí un pequeño corte con Elías. Bueno, en caso de que no estuviera por ahí, que tuvo algún problema ahí técnico, me parece que podríamos nosotros continuar a reserva de que se vuelva a incorporar nuevamente Elías. Yo quisiera, tal vez en este tema, Elizabeth, después de estos puntos de vista que nos han planteado, ver varias cosas que llaman la atención. La primera es que Internet de las Cosas ya es una realidad, digamos. Muchas cosas estamos en función de que puede venir, pero los sensores, los dispositivos ya están en función hoy. Lo segundo es el impacto en el país, ¿verdad? Porque tenemos que fijarnos cuál es el impacto que vamos a tener. ¿Qué comentarios tiene usted sobre este tema y qué nos podría avanzar sobre estos asuntos? Bueno, muy buenas tardes, Juan Manuel, y a la República. Muchísimas gracias por la invitación, poder venir a debatir y compartir ideas. Y pues con Adolfo ya he tenido la oportunidad de compartir otros foros. A mí me gusta tratar de traducir esto al español para mucha gente que nos acompaña, porque normalmente usamos términos súper elevados y la gente dice, bueno, ¿esto con qué me lo como? Como ellos dijeron, podemos extraer que hay 3 puntos primordiales con lo que es el IoT, y el primero es la conectividad, o sea, toda la infraestructura. Tenemos todo lo que son las cosas de IoT Things, cosas, o sea, el aparato con el que me voy a conectar, y el tercero es la parte de la data. Toda esta revolución, ¿cómo afecta al país? Primero, Costa Rica se ha caracterizado por ser una fuente exportadora y generadora de talento. Y
tal cual Adolfo y Elías venían comentando, nos venimos enfrentando a nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, ¿qué nos implican? Nuevos profesionales, nos implica una reconversión. Bienvenido, estábamos esperando. Sí, está, ahorita continuamos con la tuya. Pero de todos modos, continuemos ahorita con el comentario de Elizabeth y volvemos con lo tuyo. Sí, para reforzar. Correcto. No se preocupe. Entonces, esto nos va a llevar definitivamente a una reconversión de los profesionales, porque para poder desarrollar y poder implementar todos estos softwares, esa analítica de data, poder extraer lo que es de valor que nos permita tomar decisiones, definitivamente necesitamos reforzar ese talento humano. Entonces, debemos tener un trabajo en conjunto entre las empresas, la academia y gobierno por hacer una transformación de este plan. Entonces, venimos a reforzar los pilares para que realmente podamos sacar el debido provecho de lo que es el IoT y, pues, obviamente, pues, la parte de la infraestructura, que es lo que estaba comentando tal vez Elías. Entonces, podríamos como terminar esa parte y ya luego nos sentamos como a debatir esta parte de ideas. Bien. Más bien, muchas gracias, Elías. Dentro de los gajes del oficio, a veces está en que uno aparece como un mago y desaparece como un conejo. Estabas hablando de los operadores y se cortó. Entonces, en el momento en que ibas a hablar de los operadores, dijeron, no, aquí le pasamos la cuchilla a la banda ancha. Tuvimos un problema de latencia de data. Sí, entonces resulta que Elías desapareció. Adelante, Elías, por favor, para el final de tu presentación. Ok, entonces, nada más me confirman si ya me ven ahí. Sí, ya te vemos. Ok, entonces hablábamos, en resumen, la arquitectura funcional del IoT. Tenemos dispositivos, redes de comunicaciones, plataformas de software y las aplicaciones. En dispositivos tenemos algunos sensores. Alguien podría decir, bueno, pero ya esto existía. Sí, claro, los sensores a través del tiempo han existido de forma aislada, donde cada uno establecía sus protocolos, sus métodos de comunicación, ya sean esto a través de radios o a través de Bluetooth, etcétera. Pero hoy en día lo que queremos es concatenar todo esto. Entonces hoy tenemos un teléfono celular cargado de N cantidad de sensores, o un reloj cargado de cantidad de sensores, y lo que queremos es que todos estos diferentes sensores se puedan interconectar y transmitir hacia que va a ser llevada por los operadores. ¿Hacia dónde? Hacia las redes de comunicaciones. Diferentes tipos de redes podemos utilizar, alámbricas o inalámbricas, redes celulares, redes de área ampliada, redes de baja potencia, redes satelitales. O sea, alternativas de comunicación existen y las hay. El tema pasa en que el volumen de información que vamos a trasegar por estas redes requiere de una red sólida. Por eso se viene a convertir en un elemento fundamental que viene a dinamizar el IoT. En pocas palabras, IoT y 5G van de la mano. En cuanto a plataformas, tenemos por un lado los dispositivos, por otro lado las aplicaciones y las plataformas a las cuales vamos a conectar para trasegar esa información. Existen algunos, ya casi para terminar, existen algunos indicadores que para la identificación de barreras en la implementación de IoT. Y yo quiero que presten atención porque este tema se las trae. Y si como país no implementamos ya, pero no es ese parálisis que a lo largo de los últimos 10 años, desde que se da la apertura de mercado, se ha venido haciendo. Es hacer, es ejecutar. Yo lo he dicho en diferentes foros, en diferentes situaciones donde se me ha invitado. No espera tenemos que avanzar. ¿Cuáles son esos indicadores? Regulación, capacidad de innovar, adopción de tecnologías en las empresas, habilidades, infraestructura. Vamos a ver rápidamente, no una por una, sino hacer un comentario general. Infraestructura. Bueno,
¿Qué capacidad tenemos internacional? ¿Cuál es la penetración de banda ancha móvil? ¿Cuál es la penetración de banda ancha fija? ¿Cuáles son los servidores de Internet seguros? Regulación importante, y es un tema que los entes rectores y reguladores deben ya hoy de tener claro un documento. ¿Cuáles son esos requerimientos, esos desafíos regulatorios para la implementación de IoT y de 5G en el país? Los cargos de propiedad intelectual, la legislación en ciberseguridad, la eficiencia de los organismos legislativos, legislación relativa a las TIC, adopción de tecnologías en las empresas, inversiones en Big Data, inversiones en IoT, en Cloud. ¿Qué otros elementos? Capacidad de innovar. ¿Cómo vamos a generar valor para ese I+D? Las habilidades. Tengo un poquito, porque desde hace 40 años, como decía Juan Manuel al inicio, desde que empecé con la conmutación analógica, evolucioné a la conmutación digital y hoy evoluciona a 5G, he sido un baluarte en lo que es la educación. Generar esa educación, ese conocimiento, y es importante para IoT, esa capacidad de retención del talento humano, esa disponibilidad de formación e investigación, ese desarrolladores de profesionales de software. La situación, otro elemento es la situación política y económica. ¿Cuál es la visión de las instituciones públicas? ¿Cuál es la efectividad del gobierno? ¿Cuál es la facilidad para iniciar un negocio en Costa Rica? La facilidad para pagar impuestos, para resolver la insolvencia. En fin, una serie de elementos que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque simplemente somos evaluados. Hay un documento que los invito a todos que publicó set.la, en donde hace un análisis de cuál es el estado de situación del IoT en América Latina y lo compara con la OCDE. Y básicamente analiza estos 6 elementos, esos 6 indicadores: infraestructura, regulación, capacidad para innovar, situación política, adopción de tecnologías y habilidades. Y vean los valores, que deben cada uno de los países miembros de la OCDE. Y como diría alguien por ahí, caray, Costa Rica desde ayer o antier ya firmó el acuerdo para ya la aprobación para incluirse a la OCDE. Entonces ya vamos a hacer medidas con referencia a esos indicadores. Y América Latina, ahí pueden ver los valores en que anda. Y Costa Rica anda en el valor de 3.9. Lógicamente, 3.9 está bastante lejos de 6, la meta a la cual tenemos que mirar, pero casualmente Costa Rica es el segundo país en América Latina que tiene, en resumen, ese valor de 3.9. El otro es Chile. Pero hay que trabajar, hay que hacer un montón de acciones para alcanzar esos valores que establece la OCDE. Para finalizar, ¿cuáles son los retos para el desarrollo de IoT? La conectividad como base para el desarrollo. Hoy hablábamos de que 5G está en la palestra. ¿Cómo estamos con el tema de conectividad? Es que no solamente conectividad inalámbrica, tenemos un rezago en conectividad alámbrica, en fibra óptica, y para que sea de 5G requerimos de fibra óptica. Otro elemento, adecuación del marco regulatorio. Ojo, digo, adecuación del marco regulatorio. Capacidad para innovar, esa palanca para el desarrollo. La situación política y la económica. La adopción de las tecnologías en las empresas. Bueno, ¿qué incentivo tienen las empresas para que innoven, para que adopten esa tecnología? Un dato importante que me pareció interesante, que es de principios de año, dice que China ya superará a Estados Unidos para convertirse ya en el 2024 en el mayor proveedor o el más grande del mundo en el tema de IoT. Perdón, se espera entonces que el gasto de China en Internet de las Cosas alcance los 300.000 millones. Para el 2024, el gasto de
en Internet de las Cosas representa el 26.7% del gasto mundial en el sector en China, seguido por Estados Unidos 23.8%, Europa 23.4%. ¿Qué nos dice toda esta información, y todos estos datos? Bueno, que esto evoluciona y si como país no tomamos las acciones que ya hoy son demasiado tarde o ya estamos entrando tarde a la toma de decisiones, nos vamos a quedar rezagados y el único afectado es el país y el país somos todos. Muchas gracias y vamos a la discusión. Muchas gracias, Elías, por la presentación y gracias de nuevo por volver. Adolfo, sé que en el pasado de la experiencia de ustedes han puesto mucho empeño en el desarrollo local, en esta innovación y apostar en un país que tiene ese rezago que hemos venido viendo, no deja de ser un reto inmenso. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué desearías? ¿Cuál sería tu ideal de país en este momento, sabiendo que tenemos muchos retos por delante, asumiéndolos digamos que ya los hemos hablado en el tema de 5G? ¿Cuál sería tu ideal y visión sobre el desarrollo para los próximos años? Yo creo que pensaría que anda alrededor de justamente la visión país que deberíamos tener sumamente clara, ¿verdad? Sobre todo después de 20 años o más de tener una industria tecnológica sumamente exitosa, exportadora, orientada hacia los mercados más competitivos del mundo, haber aprendido la lección de cómo eso puede básicamente ser el motor de la economía. Cuando uno como empresario ve los rezagos que tenemos en diferentes áreas, ¿verdad? Y don Elías mencionaba algunas de ellas: incentivo a la innovación, incentivo a la investigación y desarrollo, la adopción temprana de tecnología, ser pioneros en todas esas áreas, y ver los rezagos que como país tenemos, mientras que otros países, ni siquiera desarrollados, países de la región, tienen toda esa ecuación más clara, ¿verdad? Entonces uno como empresario se ve expuesto a la disyuntiva de qué hacer, ¿verdad? Porque uno como costarricense quiere desarrollar su negocio en Costa Rica, quiere contratar recurso humano costarricense, quiere pagar impuestos, quiere, ¿verdad?, que el país se desarrolle en esa área y llevar adelante la marca país, apalancado de todas las ventajas que tenemos justamente como nación. ¿Verdad? Estamos en una posición geográfica privilegiada, tenemos una marca país sumamente positiva, pero es que se la ponen difícil, ¿verdad? Cuando uno va, por ejemplo, a Medellín y te ofrecen que por $150,000 de inversión en 3 años te dan una exoneración en el impuesto de renta por 7 años que se pueden extender a 14 años, ¿verdad? Y además te facilitan temas de conectividad y una serie de cosas que uno como inversionista, ya no con el corazón, sino con el cerebro, dice, pucha, es que esta gente sí la tiene clara. Ahí es donde siento yo que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y desde la perspectiva privada, eso es lo que hemos venido trabajando en CAMTIC, en la Cámara de Tecnologías de Información, como grupo empresarial propositivo, es justamente donde nos hemos enfocado a trabajar. Gracias. Elizabeth, yo leía dentro de la hoja de vida suya el campo de expertise también que ha estado ligado al tema de agricultura y tecnología de información en este sentido. ¿Tiene alguna experiencia que narrarnos desde esa perspectiva, tanto en los obstáculos como en lo que usted desearía que eventualmente como país pudiésemos avanzar? Sí, bueno, aquí sí que me abrió la puerta para hablar ampliamente del tema. Sí, yo emprendí, tomé la decisión viendo el mercado, las oportunidades, cómo nos estábamos desarrollando y teniendo muy claro que Costa Rica es un país que se ha caracterizado por la exportación de soluciones y de talento, pues quise seguir montada sobre la curva y actualmente estoy en una etapa de investigación y desarrollo, donde ahí sí puedo pues reconfirmar lo que decía Adolfo, que es un gran reto. Hay poco acceso para financiamiento, para poder desarrollar en condiciones adecuadas. Estoy desarrollando un sensor de IoT de la mano de socios comerciales, o sea, de otras empresas 100% nacionales. O sea, quisimos concentrar el talento y la generación de propiedad intelectual desde Costa Rica, donde a través de los sensores queremos hacer el monitoreo en tiempo real para prevenir el robo y escasez de ganado.
que es una problemática que se da aquí en Costa Rica. Retos, poca conectividad. Me he enfrentado, y esa fue una de las razones por las cuales terminé trabajando la mano con Adolfo y en Camtic para poder generar más lobby, conciencia a nivel de actores políticos y gubernamentales, para que entiendan por qué los empresarios necesitamos las condiciones adecuadas para poder desarrollar e innovar. O sea, toda esta teoría que vimos del Internet de las Cosas suena fascinante y se traduce en oportunidades, pero definitivamente necesitamos tener todo el ecosistema y toda la infraestructura adecuada para poder sacar ese provecho. Desde ese lado también he tenido la oportunidad, porque lo veo como una oportunidad, de encontrar un talento increíble aquí en Costa Rica. Y al ver cómo va a evolucionar esta tecnología, entonces definitivamente es donde les comentaba anteriormente, la importancia de hacer esta reconversión de los puestos de trabajo actuales versus las necesidades futuras. Yo tengo un hijo en la universidad y le digo, vea, lo que ustedes vienen en sus carreras, o sea, creo que ni siquiera están en los mapas actuales en la currícula de las universidades. Entonces, si nosotros como país queremos evolucionar, queremos ser tendencia y seguir siendo innovadores, tenemos que tener la mirada puesta en lo que están haciendo los grandes. O sea, ahorita que Elías mencionaba esto de China, el día de hoy, o sea, me llegó un tweet donde venía el nuevo tren que están desarrollando en China para que a través de realidad virtual se mueva en carriles virtuales. Es algo impresionante, o sea, el límite es la creatividad. Entonces, dicho esto, ¿qué veo yo? Si nosotros empezamos a crear este ecosistema ideal con todo el marco regulatorio, con la infraestructura, no solo vamos a poder desarrollar el talento, poder desarrollar nuevas opciones de negocio, como tuve yo la oportunidad, así como también ya estoy en conversaciones con otras empresas en España que están interesadas en venir a invertir a Costa Rica y a la región porque ven un potencial de poder venir a implementar sensores y plataformas que nos ayuden a desarrollar Smart City, Smart Water, soluciones de seguridad, de medición a nivel ambiental, que toda esa mejora, todo ese proceso de toma de datos que me va a llevar a tomar decisiones más eficientes, se traducen en reducción de costos. Cuando yo tengo reducción de costos y tengo aumento de la productividad, mejoro la calidad de vida de los ciudadanos, que debería ser un fin primordial de cualquier gobierno. Ahora, sé que todo lo que presentó Elías y mucho de lo que ha hablado Adolfo y lo que vemos en las noticias es un panorama a veces no tan alentador. Creo que también tenemos que tratar de sembrar esa semillita positiva de que sí estamos haciendo bien. Recientemente estaba viendo que salió la última publicación del índice de gobierno digital. Y para el cierre del 2020, Costa Rica estaba catalogada de los países que están adheridos a la ONU como muy alta. Y eso quiere decir que, por lo menos a nivel de la región, Costa Rica sí está haciendo esfuerzos por toda la digitalización de servicios, por tratar de ofrecer accesibilidad. Entonces, creo que ya para todos los ciudadanos, no importa si están en el GAM o fuera del GAM, poquito a poco se está haciendo un esfuerzo. Definitivamente nos falta muchísimo por hacer. Realmente este tema de que ahorita el sector público haya tenido que suspender elecciones es un impacto negativo impresionante para el país. ¿Y cómo es posible que Costa Rica se haya caracterizado por ser tan innovador, buscar tanta tecnología y en uno de los sectores primordiales no lo estemos enfocando a que llegue a su potencial? Entonces, cuando yo me quise centrar en este momento en todo lo que es el impacto va a ser positivo en la medida que logremos sacarle mayor ventaja, que logremos traducir toda esta eficiencia, manejo de datos, conexión de dispositivos, tener la mejor autopista de conectividad, cuando yo lo logro traducir en un mejoramiento de la calidad de vida de todos. Pues muy claro, muy claro, Adolfo. En el tema de acceso a capital de trabajo, me parece que
estamos con retos por delante también. Mucho de lo que actualmente se está desarrollando es básicamente por aportes de capital privado y eventualmente dentro de banca de desarrollo, eventualmente, o la banca normal. Quizás, no sé si este tema se haya entendido bien o no, pero me parece que es un reto a futuro, sobre todo, cómo tener acceso a financiamiento bancario. Ese es uno de los principales problemas de la industria tecnológica, ¿verdad? El sistema financiero en general está orientado hacia modelos de negocios tradicionales donde yo compro una máquina gigantesca que me cuesta $1 millón y la pongo a responder. Nadie sabe después qué va a hacer el banco con esa máquina, pero siente seguridad al tener algo que se puede llevar, ¿verdad? Y que puede embargar. En el caso de la tecnología es mucho más compleja, ¿verdad? Porque el tema de la propiedad intelectual aún hoy no tiene el peso, a pesar de que probablemente su valor sea mayor que la máquina que mencionaba anteriormente. Y uno de los temas que tal vez quisiera acotar, alineado a lo que decía Elizabeth, es que a los inicios de Internet, ¿verdad? Hace 25 años, nuestro país y en general los países tenían el margen de tomarse un par de años para entender qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Y tomar decisiones, y el ritmo del cambio les permitía no salir tan perjudicados. Hoy en día eso no es así. Hoy en día, una semana, un mes que se tarde en tomar una decisión hace la diferencia entre marcar la competitividad de un país y de otro, ¿verdad? Y aquí todavía nos estamos tomando años para solventar cosas, ¿verdad? Cuando uno ve noticias como las que la misma República mencionaba, que el atraso en la adopción de las redes 5G nos va a costar 7.300 millones de colones, uno dice, no están entendiendo la importancia de tomar decisiones y de tener una visión clara. Claro, Elías, y usted ha estado muy de lleno en el tema académico y quizás puede decir uno que usted es pionero en estos temas, ¿verdad? En la enseñanza. ¿Qué cambios o qué consejos usted daría dentro de política pública para cambiar la malla curricular o eventualmente adoptar dentro de la malla curricular de la escuela, colegio público, universidad, temas de tecnología como los que usted ha venido enseñando a lo largo de estos años? Gracias, Juan Manuel. Sí, hay un tema, para responder a su pregunta. Hay un informe de PROSIC de la Universidad de Costa Rica que establece que hay bajos niveles de alfabetización digital en el país. Dice que más de la mitad de los hogares costarricenses no cuentan con Internet. Un 15.5% dice no saber cómo utilizar Internet, mientras que un 38.5% dice que no necesitan Internet. Nos hacemos la pregunta, y usted la formula muy bien, bueno, ¿qué estamos haciendo para formar, para capacitar, para alfabetizar? Es una estrategia país, a nivel de país, a nivel ya, hoy decimos, yo tengo nietos y ellos ya son de nacimiento por default, pero, ok, ¿cómo le vamos a encaminar ese conocimiento innato que ya ellos tienen para que sepan sacar el uso y el provecho de la tecnología? En 1986 yo tuve la experiencia de sacar un posgrado en Francia y me llamaba la atención cómo en Francia proliferan los institutos tecnológicos o las escuelas superiores de telecomunicaciones. En Costa Rica, nosotros, si no tenemos un título académico, estamos limitados en cuanto al recurso que vamos a ganar como salario. En Francia no. Usted, a través de esas escuelas, esos institutos tecnológicos, tiene una formación que le va a permitir vivir con cierta calidad de vida. ¿Por qué no fomentamos eso en Costa Rica? Y nos dejamos de tanto grado académico universitario. Formamos técnicos, formamos a la gente para lo que realmente el país necesita. Y hoy Internet de las cosas es una puerta para poder darle seguimiento a esa formación. Infinidad de aplicaciones tiene Internet de las cosas, pero necesita gente capacitada a través de una capacitación media, fortalecida, que permita a ese técnico poder vivir con calidad.
la alfabetización, si no se da, vamos a estar con tecnología que no vamos a poder utilizar. Muchas gracias, Elías. Vamos a una última reflexión de cada uno de los panelistas y comentaristas con relación a lo que han observado y han escuchado del panel de hoy. Bueno, creo que como país tenemos retos sustanciales, ¿verdad? Pareciera que no es tan difícil cuando uno se reúne a conversar en grupos como los de ustedes, de que las ideas surjan y de que es fácil para uno determinar por dónde debería de ser la ruta. O sea, no deberíamos de tener mayores discrepancias en lo que queremos de país, pero la realidad política sí nos ha mostrado que en realidad no vamos al ritmo que eventualmente uno deseara. Pero bueno, al margen de esta reflexión, sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué harían ustedes para elevar esta conciencia en el sentido de que necesitamos dinamizadores? Ya Adolfo hablaba de una comparación evidente con un país de OCDE también, como es Colombia, en el que ya tenemos un tema de competitividad en donde estamos perdiendo. Bueno, volviendo a la reflexión, arrancamos con Elizabeth, si parece, seguimos con Adolfo y terminamos con Elías. Adelante, Elizabeth. Sí, definitivamente hay retos y oportunidades. La mejor forma, considero, que podemos trabajar es mediante la alianza, trabajo en conjunto, como digo, academia, empresarios, gobierno, y siempre con una posición proactiva. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en los talleres porque se está trabajando en el nuevo plan de telecomunicaciones para Costa Rica, y la verdad, la primera vez que me involucro como empresaria dije, si yo quiero que el país prospere, tengo que tener una actitud proactiva y tengo que aportar. Y con mucha sorpresa llegué y habían 150 participantes, y esos 150 participantes creo que escasamente llegaba al 20-15% la empresa privada. Y si somos nosotros, la empresa privada, la que está generando las oportunidades de negocio, la que genera los recursos para que el gobierno pueda trabajar, deberíamos de ser nosotros los que con mayor fuerza hagamos alzar la voz y digamos cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos ser competitivos. Y si queremos sacar el provecho de todas estas tecnologías, debemos hacer esta presión para que realmente todo este marco regulatorio, todo este proceso de desarrollo de infraestructura sea lo más ágil y eficiente posible para que nosotros podamos aprovechar. Estuve revisando el último mapeo sectorial que hizo Procomer y la tendencia en la cantidad de empresas que se están dedicando al desarrollo de tecnologías de información ha ido creciendo, y en sectores muy atractivos como la industria médica. Tenemos que seguir propiciando las condiciones ideales para que cada vez más empresas quieran meterse en esta área sin temor y que sepan que pueden trabajar de una forma eficiente, competitiva, y sobre todo que podamos seguir exportando talento y soluciones como ha caracterizado a Costa Rica, porque nuestro mercado es un mercado muy pequeño y nosotros tenemos que vivir de las oportunidades de negocio en el exterior y tenemos que ser competitivos, y para eso necesitamos poder desarrollar con la última tecnología. Muchas gracias, Elizabeth. Adolfo. Sí, vamos a ver, todas estas tecnologías de las que hemos estado conversando en la última hora, si hay algo cierto es que traerán cambios radicales y muchos cambios de paradigma, ¿verdad? Y aunado a esto, de la mano con ellas, van a venir oportunidades gigantescas que van a estar ahí para el que las quiera aprovechar. Y los países que hagan el esfuerzo más coordinado, ¿verdad? Y mejor planeado con esa visión que mencionaba yo antes, van a ser los que obtengan mayor provecho. Yo quiero enfocarme en la parte positiva, como dice Eli, ¿verdad? En el sentido de que como país tenemos todas las condiciones necesarias para ser exitosos y navegar en esta vorágine de cambios tecnológicos que vamos a experimentar en los próximos 3 a 5 años. Tenemos una mano de obra altamente calificada, ¿verdad? Y no hablo solamente en el sector de desarrollo de software, sino también tenemos gente muy, muy buena en áreas como electrónica, mecatrónica, robótica, diseño industrial y algunas otras carreras relacionadas, que hoy por hoy están trabajando principalmente en empresas de zona franca, ¿verdad? Y eso está muy bien.
Es una mano de obra que ha sido entrenada en cómo se produce a nivel mundial en industrias altamente competitivas, pero también podríamos tenerlos no solo implementando los diseños que se hacen en otros países, sino trabajando justamente en diseñar y crear cosas nuevas que hoy ni siquiera existen. Adicionalmente a eso, tenemos una posición geográfica envidiable, ¿verdad? De cara al mercado de los Estados Unidos, hoy por hoy el mercado más competitivo del mundo en el tema tecnológico, además de una imagen país sumamente positiva, ¿verdad? Ese mix entre hacer negocios y hacer turismo a la vez, Costa Rica es inigualable. Y por otro lado, tenemos una característica que no teníamos hace 20 años o 25 años cuando arrancó la industria de desarrollo de software en Costa Rica, ¿verdad? Y es justamente esa base que hoy sí tenemos. Hoy tenemos una industria tecnológica madura, tenemos una industria tecnológica robusta que puede servir justamente como esa base para montarse en esta nueva ola de tecnologías como el Internet de las Cosas y especialmente aprovechar todo el cambio de paradigma que las redes de quinta generación van a traer. Hay que articular muchas partes, ¿verdad? La academia, la industria, el gobierno. Es una tarea que no necesariamente es sencilla, pero que tenemos que hacerlo si queremos aprovecharlo. Nosotros desde Camtic y específicamente desde el capítulo de IoT y 5G, lo tenemos muy claro, tenemos un plan de trabajo y un plan de acción concreto en donde hemos estado justamente buscando articular todos esos elementos para que el ecosistema tecnológico alrededor de IoT y de 5G pueda brindarle el mayor potencial a los empresarios y en general al país y que esto se traduzca nuevamente, como decía Elizabeth, en bienestar para el ciudadano costarricense y en general para los usuarios. Muchas gracias, Adolfo. Elías, por favor, tu reflexión final. Sí, gracias. Yo terminaría diciendo de que no pierdo la fe, a pesar de mis años y de haber vivido toda una transformación digital, no pierdo la fe, por una simple y sencilla razón. Mi experiencia me dice en la Universidad de Costa Rica que tenemos el elemento primordial de toda transformación digital es el recurso humano. Tenemos gente muy, muy, muy capaz, gente muy, muy profesional, gente que no está en Costa Rica, trabaja en el exterior, en empresas importantes. ¿Qué es lo que necesitamos? Alguien que impulse esto, alguien que realmente con visión le dé el empujón que esto se necesita. Todo el caldo de cultivo, conocimiento, un mercado de telecomunicaciones abierto, gente que quiere invertir, gente que quiere innovar. Necesitamos este empujón, por eso no pierdo la fe. Tengo toda la esperanza de que en el corto, muy corto plazo, realmente se dé ese cambio de timón, ese cambio de ritmo y empecemos a ver los resultados. Y cierro con esto, la tecnología no espera. Es posible que hagamos pagar al país por la inacción. Gracias por la invitación, Juan Manuel. No, muchas gracias a ustedes, gracias Elizabeth, gracias Adolfo, gracias Elías, gracias a las personas que nos han seguido en este foro y por supuesto gracias a la República por facilitarnos la posibilidad de seguir hablando de estos temas que de fijo cada semana los días miércoles a las 4:30 de la tarde continuaremos con los foros digitales para traducir estos temas en las oportunidades que el país está requiriendo. Muchas gracias y buenas tardes y gracias. Casi buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias igual. Ya. Nos fuimos.